Hola estimados audioescuchas, en esta ocasión nuestro programa está dedicado a conocer qué sucedió en las primeras décadas del siglo XX. Así es, conoceremos las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial, el drama de la crisis económica de 1929 y la Gran Depresión. Finalmente, también abordaremos el tema de lo que ocurrió en el periodo de entreguerras. La Primera Guerra Mundial, también llamada la Gran Guerra, fue un conflicto militar de carácter mundial, aunque centrada en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Recibió el calificativo de mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas. Por un lado, la triple alianza formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría. Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza junto a Alemania y Austria-Hungría. No se unió a las potencias centrales, pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó el conflicto. Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso, ambas alianzas sufrieron cambios y fueron varias las naciones que cambiaron ingresando en las filas de uno u otro bando según avanzaba la guerra. Italia, el Imperio del Japón y Estados Unidos se unieron a la Triple Entente, mientras el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Más de 70 millones de militares, de los cuales 60 millones eran europeos, se movilizaron y combatieron entonces en la guerra más grande de la historia. Aunque el imperialismo que venían desarrollando desde hacía décadas, las potencias involucradas fueron la principal causa subyacente, el detonante del conflicto se produjo el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, Bosnia, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria a manos de Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio. Este suceso desató una crisis diplomática, cuando Austria-Hungría dio un ultimátum al Reino de Serbia y se invocaron las distintas alianzas internacionales forjadas a lo largo de las décadas anteriores. En pocas semanas, todas las guerras potenciales europeas estaban en guerra y el conflicto se extendió a muchas otras áreas geográficas. Durante la Primera Guerra Mundial, las potencias de la Entente, Gran Bretaña, Francia, Serbia y Rusia imperial, a las que más tarde se unieron Italia, Grecia, Portugal, Rumania y Estados Unidos, lucharon con las potencias centrales, Alemania y Austria-Hungría, a las que más tarde se incorporaron la Turquía otomana y Bulgaria. El entusiasmo inicial de todas las partes respecto a la victoria rápida y decisiva se desvaneció cuando la guerra se empantanó en un punto muerto de costosas batallas y guerra de trincheras, particularmente en el frente occidental. El sistema de trincheras y fortificaciones en el oeste se extendió en su punto máximo a 475 millas, que son 764 kilómetros aproximadamente, desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza, y definieron la guerra para la mayoría de combatientes norteamericanos y de Europa occidental. La vasta extensión del frente oriental impedía una guerra de trincheras a escala, pero la escala del conflicto era equivalente a la del frente occidental. También hubo intensos combates en el norte de Italia, en los Balcanes y en Turquía otomana. Los combates tuvieron lugar en el mar y por primera vez en el aire. Consecuencias sociales de la Primera Guerra Mundial. El patriotismo inicial había llevado a los trabajadores y a la sociedad a aceptar las duras condiciones que la Primera Guerra Mundial imponía. Se redujeron derechos y libertades. Sindicatos renunciaron a su petición de disminución de horarios, a la subida de salarios y a su derecho a huelga. Mes a mes, trabajadores tuvieron que incorporarse al frente y aquel desabastecimiento personal de las industrias hubo de sustituirse con la incorporación de la mujer al mundo laboral, cambiando así su papel en la sociedad. Fue una de las más importantes consecuencias sociales de la Primera Guerra Mundial. El control del gobierno se extendió hasta la libertad de pensamiento mediante la censura y la propaganda como medios para justificar la guerra. El socialismo y el movimiento sindical volvió a mostrar su carácter antibelicista, pero la creación de la Segunda Internacional, aquella nueva fuerza revolucionaria, se dividió. Consecuencias sociales tras la guerra. Tras la guerra, la situación de caos político, económico y social se había apoderado de toda Europa, pero trajo cambios muy importantes en todos los sectores. En aquellos primeros años de posguerra, el empobrecimiento se hizo notar en buena parte de la sociedad, salvo aquellos que se aprovecharon de la misma. Las calles se llenaron de mutilados de la guerra y excombatientes, mientras la mujer se había ganado por derecho propio
un puesto más importante en la sociedad, viéndose refrenado con el derecho a voto que alcanzaron a buena parte de los países occidentales. Causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Consecuencias políticas. La Primera Guerra Mundial, llamada por aquel entonces la Gran Guerra, fue un conflicto bélico internacional con epicentro en Europa que abarcó desde 1914 hasta 1918. Veamos en desarrollo sus principales causas y consecuencias. Desarrollo exponencial de la industria armamentista. La industria armamentista alcanzó también un elevadísimo nivel de desarrollo, que también implicó el diseño de nuevo y mejor armamento, armas biológicas, lanzallamas, ametralladoras, granadas, tanques de guerra, acorazados y submarinos y aviones, etc. Los países que habían intervenido grandes cantidades de dinero en la fabricación de estas armas, ya había quienes estaban deseosos de usarlos. Expansión del imperialismo europeo. En el siglo XX tuvo lugar un exceso de la producción de bienes de consumo industrializados, lo que exigiría nuevos mercados, así como la adquisición de las más y nuevas materias primas. Tensiones geopolíticas en Europa. La situación no era la mejor en el seno de Europa. Las naciones luchaban entre sí para extender sus zonas de control y demostrar su poder. Así, se abrieron una serie de conflictos dentro de la región que exacerbaron las tensiones. Entre otros, podemos mencionar conflicto franco-alemán, conflicto anglo-alemán y conflicto austro-ruso. Formación de alianzas internacionales. Todos estos conflictos despertaron la creación y la renovación de alianzas internacionales orientadas teóricamente a controlar el poder de unos países sobre otros. Etapas de la Primera Guerra Mundial. La Guerra Mundial duró cerca de 4 años y los historiadores la dividen en 3 periodos. Guerra de movimientos, agosto-noviembre de 1914. Recibió este nombre debido a la facilidad de traslados de los ejércitos hacia el frente de batalla. Guerra de trincheras, noviembre de 1914, marzo de 1918. Este tipo de batalla consistía en las zanjas de posiciones establecidas, donde los soldados blindaban las entradas con púas. Las consecuencias económicas de la Guerra Mundial. Se emitió más moneda y se aumentó la deuda pública, lo que provocó una fuerte inflación. Tuvieron que solicitar cuantiosos préstamos. Aumentar las exportaciones de productos básicos al menos hasta poder poner en marcha la industria de nuevo. Pero a su vez, este hecho aumentaba sus deudas y fortalecía a los prestamistas que se hicieron con la hegemonía a costa de Europa. Los Estados Unidos de América, máximo proveedor de recursos y productos industriales y mayor prestamista, vivieron su época más dorada, los felices años 20. Se convirtieron en la primera potencia económica mundial. Las mujeres ocuparon el lugar de los hombres que estaban enfrente de la función pública. En las fábricas y en los transportes, el movimiento sufragista alcanzó nuevas victorias que la historia convertiría en un legado irresistible. También el movimiento obrero creció y con él las demandas sociales. Consecuencias culturales de la Primera Guerra Mundial. En cuanto a la protección del patrimonio artístico y arquitectónico, la guerra dejó un alto grado de destrucción y de abandono en las ciudades y aldeas. Fue notoria la destrucción física de torres y iglesias, de la arquitectura menor, pérdida de la identidad, mentalidad y conducta de los indígenas, implantación de lenguas dominantes como el inglés y francés, sustitución de religiones preexistentes por otras nuevas, cambios en la forma de vestir y actuar de los indígenas. El ambiente cultural en 1914, antes de que estallara la guerra, era efervescente. El expresionismo alemán experimentaba un punto álgido. Exposiciones y revistas difundían la pintura de vanguardia en Europa Central, mientras que el cubismo emergía al calor del París de principios de siglo. Ahora hablaremos sobre la Gran Depresión, también conocida como la crisis de 1929. Fue una gran crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930 en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Fue la depresión más larga en el tiempo, de mayor profundidad y la que afectó a mayor número de países en el siglo XX. En el siglo XXI ha sido utilizada como paradigma de hasta qué punto se puede producir un gran deterioro de la economía a escala mundial.
La Gran Depresión se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York el martes 29 de octubre de 1929. La depresión tuvo efectos devastadores en casi todos los países, ricos y pobres, donde la inseguridad y la miseria se produjeron como una epidemia, de modo que cayeron la renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios empresariales y los precios. El comercio internacional descendió entre un 50% y un 66%. Periodo entre guerras. Se conoce como periodo de entreguerras o interbellum el periodo histórico del siglo XX, que cronológicamente se establece desde el final de la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1918, hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939. Políticamente, este periodo se vio caracterizado por la crisis de las democracias liberales, el ascenso de los fascismos y los regímenes autoritarios, así como el auge de los movimientos obreros de inspiración socialista o comunista que se inspiraban en el triunfo bolchevique de la Revolución Rusa. Las causas inmediatas fueron la política imperialista de Alemania, Italia y Japón, y la chispa que la provocó fue la invasión a Alemania de Polonia, bolchevique de la Revolución Rusa. Las causas inmediatas fueron la política imperialista de Alemania, Italia y Japón, y la chispa que la provocó fue la invasión a Alemania de Polonia. De entre todos los países que participaron en esta guerra, los más importantes y que deberán tener muy presentes son los aliados Inglaterra, Francia, la Unión Soviética y Estados Unidos de América. México rompió su neutralidad para unirse a este bando. Y esto fue todo lo que tienes que saber de la Primera Guerra Mundial, sus consecuencias, la Gran Depresión y el periodo entre guerras. Muchas gracias y un fuerte abrazo en donde sea que nos estén escuchando. Esta fue su línea favorita. Hasta luego.